en esta noche. Nos toca, según el programa que nosotros mismos levantamos, oraciones que bendicen y no que maldicen. Pedimos a nuestro hermano Carlos Cortés que nos ayude a entender mejor este tema. Buenas noches, hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de los que aquí estamos. Y yo le decía a hermana Sonia, que bien, porque me va a tocar solo a mí. Me voy a predicar yo a mí mismo. Aunque cada prédica o plática que uno da en la iglesia, pues primero le toca a uno. Así es de que quiero comenzar diciéndoles que cada uno de nosotros tiene buenas intenciones. Todos los que aquí estamos tenemos buenas intenciones. Y en la buena intención que tenemos, generalmente nosotros, por las personas que queremos, por las que apreciamos, nosotros elaboramos ciertas oraciones y hacemos oraciones que creemos que van con todo el buen deseo de que las cosas se den de la manera que nosotros queremos. Y es por ello de que oramos pidiendo cosas en nuestra familia, a nuestros hijos, por nuestra esposa o esposo, en el caso de las mujeres, y pedimos de X o Y forma. Pero dentro de esas oraciones que hacemos, a veces nosotros cometemos errores. Y para mí esto de oraciones que bendicen y no que maldicen, llegó un momento en que al estarlo leyendo la parte donde se encuentran algunas citas, ahí como que yo entré en un poquito así como en un choque, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque realmente dice que muchas personas, al hacer una oración, realmente lo que están haciendo no es trayendo bendición. La oración lo que busca es traer una bendición, un buen decir a la vida de las personas. Y de repente que a nosotros nos pasa como la oración aquella del publicano, ¿verdad? El fariseo y con el publicano. Y dice ahí en Lucas que habían dos hombres que subieron al templo, y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, dice que él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy. Y empezó a decir todo lo que él creía de aquel, ¿verdad? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Entonces él en su oración, él estaba elevando una plegaria a Dios. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún, dice, alzar sus ojos, a su mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, nosotros muchas veces podemos estar haciendo lo de este fariseo, que podemos estar haciendo oraciones muy bien elaboradas. Le estamos pidiendo a Dios por algo que suceda, pero se lo estamos pidiendo de una manera equivocada. El golpe que puede suceder en la persona por la cual estamos orando puede ser, dice, mucho mayor del que nosotros creemos. En Proverbios 12:18 dice que hay palabras, ¿verdad?, que son como golpes de espada. Y esas oraciones que están dirigidas a Dios se presume la persona que las hace que eso es aceptable a los oídos del Señor.
Pero la Biblia dice que no está de acuerdo con eso. Y no está de acuerdo porque allí en Proverbios 28:9 se nos advierte de alguna manera lo que nosotros debemos hacer. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. Es decir, Dios ha establecido ciertos principios en la oración para que la oración sea aceptable. Y si nosotros hacemos de lado cualquier situación de estas, entonces al Señor no le va a gustar. Y el término abominable o abominación dice que es el aborrecimiento, es una maldición, es condenar, maldecir, sinónimo de detestar. Entonces a Dios no le parece que nosotros oremos de esa forma. Entonces para nosotros dice que es importante orar, pero el problema es que nosotros muchas veces no oramos como debiera ser. Porque los sentimientos, cuando afloran los sentimientos, aflora la oración que viene del alma. Recordémonos que nosotros muchas veces, hablaba yo con Omar en esta semana y le decía, es que muchas veces las oraciones son más almáticas, ¿verdad?, que otra cosa. Más provienen de los sentimientos, de aquello que yo estoy sintiendo en ese momento, que lo que normalmente no le estoy escuchando la voz al Señor. No estoy en una oración espiritual, sino que estoy trabajando con lo que son los sentimientos. Entonces, en Romanos 8, 26, 27, Pablo puso bien en claro cuáles son las verdades que debemos de tomar en cuenta. Y dice ahí Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Todos nosotros tenemos debilidades carnales. Todos tenemos situaciones que llegan a nuestra vida. Y no son debilidades que las podamos tener en el cuerpo, como no tener energía para el trabajo, sino que son situaciones del entendimiento. Y de alguna manera nosotros lo podemos establecer de dos formas. No sabemos, dice ahí, qué hemos de pedir. A ver, nosotros llegamos ante una persona y decimos, bueno, ¿y cómo hago para pedirle? Y mire, fíjese que yo venía y no hayamos qué hacer. Segundo, dice, incluso cuando sabemos el qué, no sabemos cómo pedirlo. Yo venía, dice, entonces ya no viene. Entonces ya de repente que nosotros no hallamos cómo entrarle a las cosas. Entonces, ayer nos pasó algo. Cuando andábamos en la colecta todavía ahí en la mañana, llegamos donde Rafael. Y entonces le dice, con el que andaba conmigo ahí, andábamos en eso, y le dice, pues, es que quisiera decirte, ¿y por qué no me lo dice? A veces nosotros así andamos, ¿verdad? Yo quisiera tal cosa, pero el quisiera no es como el yo quiero, ¿verdad? Hay una condicionante ahí que el yo quisiera. Entonces, dependemos totalmente nosotros, como cristianos, debemos depender del Espíritu Santo, porque solamente Él puede mostrarnos el qué pedir, pero también nos va a mostrar el cómo pedir. Nosotros podemos llegar delante del Señor y Señor, ustedes recuerdan que llegó una persona a pedirle que le hiciera un milagro y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo, no, pero en un buen salvadoreño, pero Señor está viendo que es de lo que padece. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiéndole al Señor? Entonces, cuando nosotros no sabemos cómo pedir o qué es lo que hemos de pedir, entonces nosotros nos hallamos en un problema. Porque nosotros queremos que el Señor nos bendiga y el Señor bendícenos. Bendícenos abundantemente, pero ¿en qué área? Había una anécdota, un amigo dice que estaban esperando, dice, el bus en un lugar. Y me dice, fíjate que estábamos en un camino donde no habían casas
Y habíamos llegado ahí porque alguien nos dejó hasta en ese lugar. Y entonces dije que él pidió y dije que le dijo, Señor, que pase el bus. Que pase el bus, Señor, por acá, que pase el bus. Y cuando terminó de orar, pasó el bus, pero no le paró. Entonces me decía él, es que fíjate que yo no oré que se detuviera donde yo estaba, porque el tipo del bus no sabía que él estaba esperando el bus. A veces nosotros llegamos delante del Señor y le decimos, Señor, que yo necesito. Nosotros todos estamos necesitados de un montón de cosas, pero ¿qué específicamente es lo que queremos? Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 2:18, hace hincapié en que el Espíritu Santo es el único que puede darnos acceso a Dios. Y dice ahí en Efesios, porque por medio de él, ¿verdad?, de Jesús, los unos y los otros, tanto los judíos como los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿A dónde vamos a llegar? Al Padre. Entonces, tanto unos como nosotros tenemos entrada. Y entonces aquí se combinan dos condiciones para que Dios acepte la oración. Una es a través de Jesús y la otra es por el Espíritu Santo. Y ambos son esenciales. Entonces, no es en el poder de mi fuerza, no es en el poder de lo que yo logre como persona, porque no hay ninguna fuerza natural que pueda llegar o hacer que nuestra voz llegue hasta donde está el estrado de Dios. Por lo tanto, solo es el poder sobrenatural del Espíritu Santo el que nos va a permitir que Dios nos escuche en nuestras oraciones. Entonces, por eso dice que nosotros en Efesios 6:18, en todo tiempo dice que debemos de orar con oración y súplica, ¿verdad?, por todos los santos. Pero fíjense que muchas veces nosotros no oramos, no tomamos en cuenta las condicionantes que la palabra del Señor nos dice. Entonces dice que si nosotros llegamos delante del Señor con oración, con ruego, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, y pidiéndole que sea el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros delante del Padre, es que Él va a escuchar las situaciones. Entonces, solo aquellas oraciones en las cuales tenemos nuestro mediador ahí, tenemos alguien que nos entabla esa relación, ¿verdad?, para poder llegar al Padre. ¿Cómo podemos entonces nosotros pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos ayude? Y hay un elemento que es la humildad y la pureza de los motivos. ¿Por qué la humildad? Tenemos que humillarnos delante del Señor. Nosotros tenemos que llegar con humildad, no creyendo que el Señor tiene que respondernos porque somos fulano de tal. Y reconocer que nosotros le necesitamos. El Señor no necesita de nosotros necesitamos de Él. Entonces a veces nosotros también llegamos con motivos equivocados. Por ejemplo, yo puedo llegar y decirle al Señor que quiero algo, pero que no es conveniente. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales el Señor va a responder las situaciones? Y a veces también nosotros creemos que el hecho de poder hablar un montón, de hacer oraciones largas, ¿verdad? Y si es posible orar con uno de los salmos que son mucho más grandes en la Biblia. Y ustedes, pues voy a leer los 176 versículos que tiene el salmo. Y así me va a oír el Señor. Dice que el Señor responde a necesidades en cosas así pequeñas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés oró por su hermana María, dice que María y su hermano Aarón, dice que murmuraron en contra de Moisés, simplemente porque se había escogido a una mujer que no era la que ellos, y murmuraron en contra de su hermano. Entonces dice que Dios la castigó. Pero fíjese que la oración de Moisés fue: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y solo eso fue. Y la oración el Señor se la respondió. Cuando el publicano que estábamos ahí escuchando, ¿verdad?, en la lectura inicial que yo hice, dice que el otro se lo decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Eso era lo único que él decía. Y de hecho es que el Señor respondió pues la necesidad.
Entonces, el problema entonces en nosotros es que al orar, nosotros no hallamos el cómo. Pero aquí hay unas palabras, dice, sencillas, que nos pueden ayudar a saber el qué y el cómo. Y simplemente usted tiene, dice, que hacer una oración y decirle, Señor, necesito orar, pero no sé cómo. Usted tiene que decirle. Recuerde que los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Por favor, ayúdame con tu Santo Espíritu para pronunciar la clase de oración que tú escucharás y contestarás. Entonces ahí está, no sé cómo, pero tú me vas a enseñar. De hecho es que a veces nosotros creemos es que el Señor no me va a responder. Yo no sé si usted ha sido de aquellos de que dice, ay, a mí cómo me gusta cómo ora tal hermano o tal hermana, ¿verdad? Y ora con palabras muy hasta rebuscadas que usted se queda después queriendo investigar en el diccionario qué es lo que dijo. Pues realmente usted simplemente diga lo que hay en su corazón. Simplemente vaya con el Señor y el Señor va a entender lo que usted quiere. Señor, yo necesito. Y usted dígale el qué y el por qué o para qué lo quiere. Por lo tanto, dice de que a veces nosotros podemos caer en una situación. Y esa es la parte que a mí no me hacía como que me chocaba. Porque muchas veces nosotros, en vez de ser movidos por el Espíritu Santo, dice que somos movidos a orar por envidia y egoísmo. Suponiendo de que a nosotros nos ha sucedido algo y nosotros decimos, Señor, ojalá que tal cosa. Y a veces uno pronuncia palabras que sin saberlo es una fuente de maldición para una persona y no de bendición. Aunque muchas veces la gente está orando y le está pidiendo al Señor. Entonces, cuando somos movidos por envidia o por egoísmo, dice que la oración de nosotros es una oración que tiene el síndrome de Santiago. Y entonces yo fui a ver ahí Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago 3:15? Y dice que toda oración, muchas veces que nosotros efectuamos, tiene tres características. Es terrenal, es animal, diabólica. Cuando nosotros hacemos oraciones de esa índole, nosotros podemos generar una oración que ha sido engendrada en el alma, ¿verdad? Entonces, y esto, el alma es negativa. Por ejemplo, nosotros en estos últimos días del año, nos vamos a dar cuenta de que van a surgir una serie de cosas. Van a salir los astrólogos, van a salir los no sé qué, y le van a decir qué es lo que trae, qué es lo que le depara el año 2015. Y le van a hacer una relación de todas las cosas que pueden suceder. Pero de todas esas cosas el Señor tiene control. Y cuando usted empieza a escuchar cosas semejantes, entonces vienen a su vida algunas situaciones de duda. Y entonces usted empieza a orar, pero ya no empieza a orar de la manera que el Señor le ha dicho que tienen que orar, sino que va a orar de manera almática. Y entonces va a estar usted originándose con situaciones negativas en vez de ser positivo. Y hoy decían unas personas en la televisión, dice, yo me hago a un lado de todos aquellos que tratan de infundirme temor o me quieran quitar la paz a mi vida. Porque de repente que nos encontramos con ese tipo de gente. Mira, ya sabías que le van a poner más a los impuestos. Ah, no. Y dicen que el otro año van a hacer esto y que el IVA va a llegar al tanto por ciento. No, hombre, no nos ha llegado y ya estamos pensando qué es lo que nos va a suceder. Es como cuando nosotros nos dicen, fíjense que les van a aumentar y empezamos a hacer gastos con el aumento que nos va a llegar. Y de repente al gobierno se le ocurre, en el caso de los que somos de gobierno, no dan el aumento y nos quedamos endeudados. Entonces, a veces suceden las cosas. ¿Por qué? Porque se generan en el alma. Entonces dice que cuando nosotros liberamos contra aquellos quienes estamos orando de manera almática, fíjense, no les estamos quitando cargas, se las estamos aumentando. Nosotros muchas veces podemos orar por aquello y decir, Señor, que quítale esa opresión que tiene. A lo mejor la persona no tiene ninguna opresión.
Una vez le dijeron a mi esposa, mira, yo estoy orando por un estorbo que tú tienes en tu vida, y mi esposa se quedó viendo y dice que yo no sé qué estorbo tengo. Y le dijo a otra hermana, pues quizás Carlos es el estorbo. Entonces por Carlos hay que orarle. Entonces de repente que nosotros nos quedamos así, que hay oraciones que nos llegan a nosotros que en vez de aliviarnos la carga, nos ponen otra carga. Y entonces porque ya usted, suponga que le llegan a decir a usted, o en una oración de ese tipo, y entonces usted empieza a generar situaciones problematizadoras en su vida. A lo mejor usted no tenía problemas y a partir de esa noche usted no va a dormir. Entonces, dice que muchas veces, cuando nosotros oramos por nuestros hermanos creyentes, podemos generar dos actitudes, ¿verdad?, que se engendran en el alma. Y una es que en una oración nosotros muchas veces podemos estarlos acusando a los hermanos de buena manera. Recuerden que yo le estaba diciendo de que inicialmente les dije yo, nosotros una oración tiene la buena intención de que Dios nos bendiga, cualquiera sea la oración que generamos, pero a veces nosotros podemos ocasionar que le demos a una persona, en vez de una bendición, lo estamos acusando de algo. Y la otra es que muchas veces nosotros con la oración tratamos de controlar a la persona. ¿Cuándo se dan estas dos situaciones? Bueno, dice que es fácil encontrar faltas en los demás, ¿verdad? Todos tenemos faltas, pero cuando nosotros nos vemos al espejo no nos damos cuenta de que las tenemos. Es fácil decirle a otro que tiene tal cosa cuando yo a lo mejor lo tengo, pero no me he dado cuenta. Entonces nosotros nos convertimos en acusadores. Y fíjese que la palabra del Señor nos manda a que demos gracias por la vida de las personas. Que cuando oremos no digamos, Señor, tú conoces que este hermano es chambroso, es metido, es esto. Y empezamos a decir un montón de cosas y los empezamos a acusar delante del Señor. A lo mejor el hermano tenga todas esas cualidades, pero no nos interesan. Simplemente tenemos que verlas y que el Señor sea el que se disponga, ¿verdad? Por eso decía un hermano hace años en la iglesia, decía que en las iglesias a veces hay hermanos que son limas, pero son escofinas. Y una lima escofina es la que arranca, ¿verdad?, en la madera. Hay otros que son desarmadores, hay otros que son martillos. Entonces, porque solo andan queriendo clavar, ¿verdad? Solo andan queriendo poner cosas. Entonces dice que si nosotros seguimos con esa situación, vamos a tener una oración de la que dijo Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjate que si nos convertimos en hermanos que estamos orando con toda una buena intención por los demás, entonces no vamos a traer bendición a la vida de la persona, sino que podemos traerle maldición. Y recuérdese que el único que es el acusador, el calumniador delante del Señor es el enemigo, es Satanás. Dice que uno de los títulos que a él se le aparece en la Biblia, dice que significa acusador. En Apocalipsis 12:10, ahí se habla acerca de ello. Y dice que él de día y de noche no cesa de acusar a los cristianos. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos a un enemigo. ¿Por qué nos vamos a convertir nosotros en mensajeros de aquel que ya tiene ese trabajo? Entonces no quiera usted ayudarle a hacer ese trabajito. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Deberíamos de orar, y cuando oramos por los hermanos, y si usted tiene toda la buena voluntad de orar por cualquiera de sus hermanos, debe seguir el ejemplo de Pablo. Dice que Pablo, a pesar de todo, él iniciaba todas sus cartas, ¿verdad? Todas sus cartas las iniciaba dándole gracias a Dios. Y ahí cuando él le habla a Corinto, y él envía la primera carta de los Corintios, entonces allá había una serie de situaciones, había multitud de pecados en la congregación, habían disensiones, carnalidad, incesto, todo lo que, borracheras, se reunían para tomar en la cena del Señor. Entonces quiere decir que había una serie de desmanes.
Pero fíjese que Pablo lo que le dice en el primer capítulo, en el versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y si usted sigue leyéndole el versículo del 4, el 5, 6, hasta llegar al 8, va a encontrar de que Pablo no los acusa en ningún momento. Que después le llama la atención, sí, pero él inicia su carta, la inicia de esa manera. Y me puse a revisar otras cartas de Pablo y dice en Romanos 1:8 lo mismo, en Efesios 1:16, en Filipenses 1:4, en Colosenses, en Tesalonicenses, en la primera y la segunda carta. En todas, él, ahí por el versículo 3 a 4, él ahí da gracias a Dios por la vida de las personas a las que les está escribiendo. De ninguna manera la oración de él es acusadora. Él no está tratando de acusar, de decir que aquellos son. Y fíjate que qué importante es cuando nosotros podemos hablar cosas buenas de las personas. Empecemos a buscarle cosas buenas a los demás y nos vamos a dar cuenta que las tienen. El problema es que para nosotros es fácil ver un punto en una pantalla blanca. Y ese punto negro es el que nos separa de toda la situación. Y entonces vemos, no, es que lo que pasa es que sí es bueno, pero le faltó tal cosa. Sí, pero, y ese sí, pero. Entonces dice que el crear una actitud positiva cuando estamos orando, eso es beneficioso para la persona por la cual están orando. Entonces, cuando usted va a orar, empiece a orar dándole gracias a Dios por la vida de las personas, por la vida de la familia por las que usted está orando. Para no crear una carga, porque muchas veces usted va a creer que le está relevando, ¿verdad? Le está quitando, ¿verdad?, la carga, pero es más, se la está añadiendo. Entonces, de alguna manera, las cartas de Pablo nos demuestran a nosotros que fallamos muchas veces en las oraciones y nuestras oraciones tienen toda la buena intención. Tienen toda la buena intención de que sucedan las cosas como yo estoy pidiendo. Hay otro tipo de situación que se da y es que cuando nosotros oramos, queremos manipular a las personas. Queremos manipularlas. Y Señor, yo te pido por esta mi mujer que tengo. Señor, tú me la diste, pero yo si no me la quitas te la envío. Esas son las oraciones almáticas. Fíjate que cuántas veces nosotros oramos queriendo manipular a la otra persona. Queremos que las cosas se den como yo quiero que se den. Cuando nosotros tomamos decisiones, las tomamos pensando en que son las mejores. Y estas oraciones manipuladoras solo buscan cambiar la situación que nosotros estamos viviendo para beneficio personal. Por un lado, nosotros estábamos diciendo de que el poder de la oración es grande. Por ahí decían que el arma de los ciudadanos es el voto y el arma de los cristianos tiene que ser la oración. Y la oración tiene poder, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces usamos nuestras oraciones para controlar. Y quisiéramos controlarlo todo de acuerdo a que las cosas se puedan movilizar alrededor nuestro. Constituirnos nosotros como el centro, como que fuéramos el sol y los demás son los planetas que están girando alrededor nuestro. Porque queremos que las cosas se den de la manera que yo espero que se den. La oración eficaz es aquella pues que nosotros involucramos a nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Que se la pedimos al Señor de corazón y queremos bendecir, no queremos maldecir. Y muchas veces hemos estado haciendo ese tipo de oraciones. Cuando alguien ora por su familia, tiene que orar deseándole lo mejor. Ninguno de nosotros va a orar diciendo que ojalá que te vaya mal en la vida. Ojalá que lo que vas a emprender te vaya mal. Porque ahí de una sola vez usted está orando y está pidiendo de manera terrenal, animal, diabólica. Usted está orando para que las cosas le vayan mal a su familia. Le van a ir mal. Yo me recuerdo que conozco una persona que antes de salir a la calle le decía, mamá, yo quiero que ore por mí. Y llegaba
y llegaba, pues no era porque que iba a ir a trabajar, no, llegaba porque eran como las 9 de la noche, acababa de llegar de andar parrandeando y se iba a parrandear. Y le decía, sí, él le decía, ¿y por qué voy a orar? No, tienes que orar por mí. Y entonces oraba la mamá y se agachaba el muchacho bien alto y le ponía la mano en la cabeza y dice, Señor, yo bendigo a mi hijo para que nada le suceda. En medio de la gran borrachera en la que andaba, pedía que oraran por él. Y realmente Dios siempre protegió a esta persona. Muchas veces, ¿qué tal si nosotros oramos por alguien deseándole un mal? Entonces vamos a crearle una situación de maldad. Porque maldecir es hablar mal, es decir mal. Cuando podemos bendecir. Entonces, cualquier cosa que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dice que creyéndolo lo vamos a recibir. Cuando recurrimos a la manipulación, nosotros pasamos de un estado del ámbito espiritual al anímico. ¿Quiénes son los que manipulan? Manipulan todas las personas. Todos somos manipuladores. En algún momento de nuestra vida lo hacemos para conseguir algo, ¿verdad? Cuando yo quiero conseguir algo, manipulo. Por ejemplo, las encuestas. En estos días usted va a ver que de repente están empatados. De repente va que uno lo va superando en 3 puntos. Y cada uno saca su propia encuesta y en cada encuesta gana el que la ha sacado, a quien le ha pagado. Están manipulando la situación. Al final del día nos vamos a dar cuenta, cuando sea la situación de las elecciones, nos vamos a dar cuenta quién tenía la verdad. ¿Por qué? Porque manipular es el objetivo, busca que las personas actúen de acuerdo a lo que yo deseo que se haga. Entonces, a veces los padres manipulamos a nuestros hijos, el esposo a la esposa y viceversa. Los que nos venden productos en estos días nos dicen que compre tal o cual producto porque este es lo mejor. Los maestros manipulamos a los estudiantes para que estudien. Y un sinfín de situaciones que se van a dar. Pero siempre la manipulación es mala. Entonces, si nuestras oraciones dicen que están motivadas por nuestra propia determinación anímica, su efecto, en vez de ser beneficioso, va a ser dañino. ¿Cuáles serían los motivos que nos ayudarían a nosotros a poder hacer las cosas como al Señor le gustan? Primero pensemos qué es lo que podemos nosotros lograr con nuestra oración. Muchas veces dice que hay gente que se ha sentido cargada, pero es por la carga que otro le ha añadido. Quizás en sus oraciones alguien le puso una carga que él no quería, no la debía de llevar, pero alguien oró por él, pero oró de una manera equivocada. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Estamos emitiendo oraciones? ¿Estamos elevando oraciones al Señor o las estamos elevando a quién sabe quién? Porque déjeme decirle que cuando oramos y oramos al Señor, el Señor responde. Pero cuando oramos y oramos mal y oramos pidiendo que las ciertas situaciones se den como nosotros queremos, no es el Señor el que responde. Por eso lo decía Santiago, que ese tipo de oraciones no van a conducirnos a tener una bendición que venga de lo alto. Cada uno de nosotros debe de saber en qué momento está orando de una manera tal que sea Dios el que responda. Nunca ore pidiendo algo que usted sabe que va en contra de la voluntad del Señor. Usted tiene que pedir de tal manera que lo que usted está anhelando en su oración produzca un bien y no un mal en la persona. Empiece a orar por bendición para sus familiares, empiece a orar por salud, empiece a orar por la prosperidad, empiece a orar para que el Señor ponga en cada uno de sus familiares ese deseo de servir. Y entonces cuando nosotros oremos de esa manera, el Señor nos va a responder. Pero no queramos nosotros estar cambiando las cosas a mi forma de ser o a mi manera de actuar. Porque yo
voy a orar muchas veces pidiendo que las cosas sean solo a mi favor. Y como decía el hermano Carlos, decía a veces, nosotros somos solo de Jalapa y no de Zacapa, decía. Solo jalamos, pero no queremos dar. Entonces, cuando nosotros oramos por esas situaciones puede suceder en nuestra familia. Puede ser que estemos orando por la esposa de manera equivocada. Señor, cámbiamela. Ya viene el 2015, dame el modelo nuevo. Y ese modelo nuevo acorde a mi necesidad. Yo quiero que mi esposa sea esto y lo otro. Recuérdese que cada uno de nosotros determinó en un momento de nuestra vida, tomamos una decisión. Y en esa decisión le creímos al Señor que esa era la ayuda idónea. Y a partir de ahí salieron los hijos que usted tiene. Y de ahí tiene usted el hogar establecido como usted lo tiene. No ore por la persona que usted quiere cambiar. Ore para cambiar usted. Y que su oración sea de bendición. Ya no más oraciones de carácter almático, sino que sean esas oraciones de carácter espiritual que me permitan alcanzar la bendición que el Señor quiere dar a mi vida. El Señor quiere bendecirlo a usted, pero para poderlo bendecir a usted, primero usted tiene que bendecir. Bendiga a aquellas personas que tiene cerca de usted, a su prójimo. Y en la lección que veíamos las semanas anteriores, decía, ¿y quién es mi prójimo? Es el que está más cerca, al que tengo más cerca en la casa. Si es el esposo, a la esposa, y luego están los hijos, y luego la familia. Empecemos a orar pidiéndole al Señor de que mi oración, en vez de traer maldición, traigan una bendición. Porque hemos aprendido a lo largo de todo este mes que vamos de la maldición hacia la bendición, no al contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empecemos por bendecir a aquellos a quienes amamos, a aquellos de quienes queremos todo lo mejor, y todo lo mejor solo lo podemos obtener de Cristo Jesús. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, hermanos.